Búscatelo tú mismo. Eso fue lo último que escuché antes de que el rugido del motor ahogara cualquier posibilidad de réplica. Mi esposa, Estefanía, hundió el pie en el acelerador y me dejó allí, plantado como un poste en el aparcamiento de una gasolinera perdida en la provincia de Teruel, a unos 300 kilómetros de nuestro hogar en Madrid. A través de la luneta trasera de su sedán, vi las siluetas de sus hermanas, Triana y Nayara, que se retorcían de risa como si acabaran de presenciar la escena más hilarante de sus vidas. Me llamo Antonio Alonso. Tengo 34 años y me gano la vida a pie de obra como jefe de cuadrilla para Ingeniería de la Sierra. Llevaba 8 años casado con Estefanía, o al menos eso creía yo hasta ese preciso instante. Habíamos salido de Madrid de buena mañana con destino a la boda de un primo suyo. Se suponía que iba a ser una escapada de fin de semana para desconectar. Solo nosotros 4, compartiendo gastos de gasolina y el hotel que ella misma se había encargado de gestionar. Pero, para ser sincero, durante todo el trayecto por la A2 hacia el norte, algo me dio mala espina. Un nudo en el estómago que no me dejaba tranquilo. Estefanía no dejaba de intercambiar miradas cómplices con sus hermanas a través del espejo retrovisor. Susurraban entre ellas, bajando la voz cada vez que yo intentaba participar en la conversación. Cuando me armaba de valor y preguntaba qué era tan gracioso, ella me dedicaba esa sonrisa ensayada, casi de porcelana, y soltaba el mismo estribillo de siempre. Nada, cariño. Solo son cosas de hermanas, no lo entenderías. Debí haber confiado en mi instinto, ese que en la obra me avisa cuando un muro no está bien aplomado. Nos detuvimos a repostar en una estación de servicio a casi 1 hora de Teruel capital. Aproveché para entrar, pedir un café solo y usar el baño. Cuando salí, el panorama había cambiado. Ya estaban las 3 dentro del coche con el motor en marcha. Estefanía bajó la ventanilla apenas unos centímetros, mostrando una mueca extraña que no supe descifrar. Sube al coche, Estefanía, que se nos hace tarde, dije, estirando la mano hacia la manilla de la puerta del copiloto. Estaba bloqueada. En realidad, contestó ella con una frialdad que me heló la sangre, hemos estado hablando durante el camino y las 3 creemos que necesitas aprender una lección de independencia. ¿De qué demonios estás hablando?, pregunté, sintiendo que el suelo se abría bajo mis pies. Triana se inclinó hacia adelante desde el asiento trasero, invadiendo el espacio del conductor. Es que siempre eres tan dependiente, Antonio. Sigues a Steph a todas partes como un perrito faldero falto de cariño. Da hasta un poco de grima. Pensamos que esto te vendría bien, añadió Nayara con una sonrisa maliciosa. Una pequeña aventura, como las que dices que te gustaban de joven. Me quedé allí, estupefacto, apretando las llaves que llevaba en el bolsillo. Solo que no eran las llaves del coche. Eran las de nuestra casa en Madrid. Mi furgoneta, mi herramienta de trabajo y mi único medio de escape real, estaba aparcada en nuestro garaje a cientos de kilómetros. Esto no tiene ninguna gracia, sentencié, intentando mantener la calma. Si cual sea la broma, parad ya y abrid la puerta. La sonrisa de Estefanía se ensanchó, pero no había rastro de afecto en sus ojos. No es una broma, Antonio, es una novatada. Siempre eres tan serio, tan cuadriculado. Aprende a reírte un poco de ti mismo. Búscatelo tú mismo. Gritó eso último mientras el coche salía disparado, quemando goma sobre el asfalto. Me quedé mirando cómo los faros traseros se fundían con el horizonte de la autovía Mudéjar. Allí estaba yo, solo, con mi cartera, mi móvil y la creciente y amarga comprensión de que mi mujer y sus cuñadas me habían abandonado deliberadamente en medio de la nada. El viento cortante de octubre empezaba a atravesar mi chaqueta, olía a esa nieve temprana que ya empezaba a cuajar en las cumbres de la sierra. Llamé al móvil de Estefanía. Directo al buzón. Llamé a Triana. Lo mismo. Nayara,
por su parte, había bloqueado mi número hacía meses tras una discusión por una tontería que yo ya ni recordaba, y nunca se había molestado en desbloquearme. Fue en ese momento, rodeado de campos baldíos y el zumbido lejano del tráfico, cuando supe que esto no era una chiquillada que terminaría en una hora con ellas volviendo entre risas. Era algo mucho más profundo y oscuro. Algo que me gritaba a la cara lo que mi esposa y su familia pensaban realmente de mí. Entré de nuevo en la gasolinera, con el orgullo por los suelos, y le pregunté al empleado por el próximo autobús a Madrid. Por aquí no pasan líneas regulares, jefe, me soltó el hombre con una mirada de lástima. Pero el bus de alza para Teruel capital, a unos 60 kilómetros hacia el este. Tendrá que buscarse un taxi. Mientras esperaba, mi mente retrocedió 9 años. Conocí a Estefanía en una obra de un centro comercial. Ella era consultora medioambiental y yo un simple encargado de cuadrilla. Era inteligente, vibrante, y tenía esa habilidad casi mágica de hacerme sentir que el resto del mundo desaparecía cuando me hablaba. Pero sus hermanas. Ellas siempre fueron harina de otro costal. Triana, la mayor, trabajaba en marketing y siempre tenía una opinión, generalmente negativa, sobre todo lo que yo hacía. Nayara, la pequeña, era una joven de 28 años que aún no sabía qué hacer con su vida, pero le sobraba arrogancia para juzgarla de los demás. Desde el primer día me trataron como a un intruso, como si le estuviera robando algo que les pertenecía. Recuerdo comidas familiares donde se comunicaban con bromas privadas y dialectos emocionales que me dejaban fuera de juego. Vacaciones enteras donde planeaban excursiones sin consultarme, dándolas por hechas. Solo son protectoras, Antonio, me decía Estefanía cada vez que yo intentaba expresar mi malestar. Ten paciencia, ya verás cómo te cogen cariño con el tiempo. Pero el tiempo solo sirvió para afilar sus lenguas. Después de la boda, la situación degeneró. Triana soltaba pullas constantes sobre cómo mi estilo de vida obrero frenaba las aspiraciones de su hermana. Nayara ponía los ojos en blanco cada vez que me ofrecía arreglar un grifo o cambiar una rueda en sus pisos de soltera. No todo en este siglo necesita a un hombre con una llave inglesa para solucionarse, decía ella con desprecio. Y luego estaban los detalles sutiles, los que duelen por acumulación. Estefanía pegada al móvil enviando mensajes a su grupo de hermanas incluso durante nuestras cenas románticas. Cambios de planes de última hora porque alguna de ellas tenía una crisis existencial que requería su presencia inmediata. El año pasado, Estefanía olvidó nuestro aniversario porque estaba ocupada ayudando a Nayara con una mudanza que podría haber hecho cualquier empresa profesional. El anterior ni siquiera apareció en mi cena de cumpleaños porque Triana se había peleado con su enésimo novio. La familia es lo primero, Antonio, era su mantra infalible. Y yo lo aceptaba. Lo respetaba porque yo también creo en los lazos de sangre. Pero, ingenuo de mí, pensaba que al casarnos yo también me había convertido en su familia. Ahora, las señales de advertencia del viaje cobraban un sentido macabro. Como insistieron en que no llevara mi furgoneta porque iríamos más cómodos en el sedán. Como Estefanía reservó la habitación del hotel solo a su nombre para agilizar el check-in. Como Triana no dejó de pincharme durante 3 horas sobre mi supuesta falta de espontaneidad. ¿Te acuerdas de cuando eras divertido? Había soltado Nayara desde atrás. Antes de que te volvieras este ser doméstico, aburrido y predecible. Me reí en su momento para no estropear el viaje, pero el comentario se me quedó clavado como una astilla. Trabajaba 60 horas a la semana para que no nos faltara de nada, para que viviéramos cómodos. Mantenía la casa en perfecto estado, planeaba los detalles logísticos, me encargaba de los impuestos. Pensaba que eso era ser un buen marido, un compañero sólido. De pie en aquel aparcamiento, viendo cómo el sol se ocultaba tras las áridas colinas de Teruel, la realidad me golpeó con la fuerza de un mazo. No me había equivocado en mi concepto de ser un buen marido. Me había equivocado de mujer. El empleado de la gasolinera,
un tipo con cara de haberlo visto todo, se compadeció de mi situación y me dejó usar el teléfono fijo de la estación para llamar a un radiotaxi local. Fue un trayecto amargo hasta la ciudad, una carrera de 80 euros que, entre el sueldo de la obra y los gastos del mes, no podía permitirme tirar a la basura, pero en ese momento lo único que me importaba era llegar a una estación de autobuses. El viaje de vuelta a Madrid en el autocar fue un suplicio de casi 4 horas. 4 horas hundido en aquel asiento estrecho e incómodo, con el traqueteo del motor como banda sonora de mis pensamientos sobre un matrimonio de 8 años al que le había dedicado toda mi energía. Durante el trayecto, no dejaba de mirar la pantalla del móvil, esperando ese mensaje de arrepentimiento, una llamada cargada de pánico al darse cuenta de que la broma se les había ido de las manos. Pero el silencio fue absoluto. Cerca de la medianoche, mientras las luces de Guadalajara pasaban fugaces por la ventanilla, la realidad me golpeó con la frialdad de un bloque de hormigón. Aquello no iba de darme una lección de independencia ni de ayudarme a soltarme. Aquello era una humillación pública y privada, una forma cruel de marcar mi territorio en la jerarquía de su hermandad. Recordé todas las veces que claudiqué cuando querían cambiar nuestros planes de vacaciones, todas las veces que me mordí la lengua ante sus pullas, y todas las disculpas que pedí por errores que ni siquiera eran míos, solo por no romper la armonía familiar. Lo que más me dolía no era el abandono en la gasolinera, sino la certeza de que esto había sido gestado durante semanas, tal vez meses, en esas tardes de café en el piso de Triana, riéndose de lo ingenuo que era yo. Llegué a la estación sur de Madrid a las 8 de la mañana con una decisión grabada a fuego. Fui directo a casa en otro taxi, esperando ver el sedán de Estefanía, pero el garaje estaba vacío. Me senté a la mesa de la cocina, en una casa que de pronto se sentía ajena, y llamé a la constructora para avisar de que no iría a trabajar. No estaba para subirme a un andamio, entonces hice algo que jamás había pasado por mi cabeza. Empecé a revisar las cosas de mi mujer. No por celos, sino por pura necesidad de entender con quién compartía mi cama. Ella siempre fue descuidada con la seguridad, y aunque su portátil tenía contraseña, se había dejado las pestañas del navegador abiertas. Lo que encontré me revolvió el estómago. Chats de grupo con sus hermanas que se remontaban a meses atrás. Había capturas de pantalla de mis mensajes de texto compartidas con emojis de risa y fotos mías durmiendo con comentarios despectivos como muerto al mundo o cero conciencia. Pero el hilo del viaje a Teruel fue la estocada final. Triana escribió: deberíamos dejarlo tirado en algún sitio y ver cuánto tarda en espabilar para volver solo. Nayara respondió con un Dios mío, sí. Depende de Steph hasta para respirar. Y Estefanía, mi esposa, remató: chicas, sois terribles, pero sería divertidísimo. Incluso tenían un plan B por si yo llegaba antes. Si vuelve pronto, seguro que llama a su madre llorando, es un bebé. Cerré la tapa del portátil y me quedé en silencio en la cocina vacía. Sin notas, sin drama innecesario y sin cortar suministros, hice una maleta con lo básico y salí de allí. Me alejé de la misma forma que ellas. Sin mirar atrás, pero con la diferencia de que yo no pensaba regresar. Conduje mi furgoneta de trabajo hasta Majadahonda, a casa de mi hermano Santi. Él es un tipo de pocas palabras, trabaja de noche en una fábrica y tenía una habitación libre. Cuando me vio aparecer con la bolsa de deporte a deshoras, no hizo preguntas incómodas, simplemente asintió y me puso una Mau bien fría en la mano. ¿Cuánto tiempo necesitas?, preguntó tras el primer trago. Aún no lo sé, confesé. A Santi nunca le entró Estefanía. Lo sabía por sus silencios y sus huidas tempranas en Navidad. Se lo conté todo. El abandono, los chats, la conspiración de las 3 hermanas. Joder, Antonio, soltó él. Estás mucho mejor sin esa gente cerca. El lunes pedí el traslado inmediato en Ingeniería de la Sierra hacia un proyecto en la zona oeste, una reforma hospitalaria donde necesitaban a alguien con mi experiencia. Mi jefe aceptó sin dudarlo.
El martes por la tarde, la calma se rompió. Estefanía había vuelto a Madrid y empezó a freírme a llamadas. Escuché el buzón. Antonio, ¿dónde estás? Llego a casa y no estás. Esto no es propio de ti. Devuélveme la llamada ahora mismo. Ni un gramo de arrepentimiento. Solo la irritación de quien ha perdido el control sobre su juguete. Bloqueé su número. Luego vinieron las llamadas de las hermanas, que bloqueé una a una, pero empezaron a usar números del trabajo y desconocidos. El mensaje siempre era el mismo. Que era un exagerado, que era una simple broma y que volviera para solucionarlo. El jueves, Santi entró en el piso con una expresión tensa. Tu mujer está abajo, dijo. En el coche. Miré por la ventana y vi su sedán aparcado frente al portal. La intercepté en la entrada antes de que pudiera molestar a mi hermano. Antonio, menos mal, dijo, intentando forzar un abrazo que evité dando un paso atrás. He estado preocupadísima. ¿Qué quieres, Estefanía? Que vuelvas a casa y que hablemos como personas normales. Hablar. ¿De cómo me tirasteis en una gasolinera a cientos de kilómetros? ¿De vuestro chat de grupo? Su máscara de preocupación se agrietó y asomó la soberbia de siempre. Fue una broma, Antonio. Estás montando un circo como si hubiéramos cometido un delito. Me dejaste tirado y os reíste de ello durante meses. Porque lo necesitabas. Estalló ella. Eres tan pegajoso y dependiente que pensamos que, si te buscabas la vida solo una vez, madurarías por fin. Bajo el zumbido de los fluorescentes del portal, me di cuenta de que no conocía a la mujer con la que me había casado. No voy a volver, Estefanía. No seas ridículo. No puedes tirar 8 años de matrimonio por un berrinche. Mira cómo lo hago. Me di la vuelta hacia el ascensor mientras ella me gritaba amenazas y promesas vacías que ya no me alcanzaban. Al día siguiente llegó un mensaje de Triana desde otro número. Estefanía está fatal por tu culpa. Arregla esto ya. Santi me miró mientras desayunábamos y solo dijo. Cambia de número de una vez. Y eso fue exactamente lo que hice. Pasaron 3 semanas y, contra todo pronóstico, me estaba acostumbrando a mi nueva rutina. Trabajaba de sol a sol en la obra del hospital, ayudaba a Santi con la mecánica de su coche los fines de semana y, sobre todo, estaba redescubriendo el placer de tomar decisiones sin tener que pasar por el filtro de nadie. Me mudé a un pequeño apartamento en Alcorcón, no era nada del otro mundo, un piso modesto, pero era mío. No había discusiones sobre el color de las paredes ni negociaciones agotadoras sobre qué serie ver o qué cenar. Por primera vez en casi una década, volvía a ser el dueño de mi silencio. Fue entonces cuando sonó el teléfono y vi que era mi madre. Antonio, hijo. Estefanía ha estado aquí, en casa. Había evitado las llamadas de mis padres durante días, simplemente porque no me sentía con fuerzas para explicar una ruptura tan surrealista. Pero, por lo visto, Estefanía no compartía mis escrúpulos. ¿Qué te ha contado, mamá? Pregunté, frotándome las sienes. Dice que está sufriendo una especie de crisis nerviosa. Que desapareciste de la nada después de un viaje familiar y que no le coges el teléfono. Está muy preocupada, hijo. A mi madre siempre le había caído bien. Estefanía la veía como una mujer estable, con carrera, de buena familia. Para ella, Estefanía era el ancla que yo necesitaba. No es una crisis, mamá. Es que se acabó. Tenemos problemas que no tienen vuelta atrás. Pero, ¿qué problemas pueden ser tan graves como para no sentarse a hablar? No quise entrar en detalles. ¿Cómo le explicas a una madre de otra generación lo de los chats de grupo o la crueldad refinada de abandonarme en una gasolinera? Sabía que, si lo contaba, sonaría a rabieta por una broma pesada. Te llamo luego, mamá. Tengo mucho que pensar.
Al colgar, me invadió una rabia fría. Estefanía seguía jugando a su juego favorito. Controlar la narrativa. Me estaba convirtiendo en el inestable ante los ojos de mi propia familia para salvar su imagen. Ese fin de semana regresé a Madrid, pero no a nuestra casa. Fui al piso de Marcos, un compañero de la cuadrilla que estuvo en mi boda. Me he enterado de lo tuyo con la jefa, dijo Marcos mientras me abría la puerta. Lo siento mucho, Antonio. ¿Qué es exactamente lo que te has enterado? Bueno, que te liaste la manta a la cabeza tras una bronca y te largaste sin decir ni mu. La tía está destrozada, o eso dice todo el mundo. Otra vez la misma historia. Ella era la víctima y yo el loco impulsivo. Nos sentamos en su terraza con un par de tercios y le conté la verdad cruda, sin filtros. Marco se quedó de piedra. ¡Qué mala sangre, tío!, soltó tras un silencio. ¿Por qué alguien haría algo así a su propio marido? Poder, Marcos. No es que quisiera perderme para siempre, es que le gustaba saber que podía hacerme daño y que yo siempre volvía a por más. Marcos asintió pensativo. ¿Sabes qué recuerdo de tu boda? Durante el convite, cuando estabas charlando con los chavales de la obra y te reías, ella aparecía de la nada. Buscaba cualquier excusa chorra para cortarte el rollo y llevarte a otro lado. Pensé que era cosa de novios, pero ahora lo veo claro. No soportaba verte feliz si no era bajo su control. Esa noche, antes de volver a Alcorcón, pasé con la furgoneta por delante de nuestro antiguo hogar. Su coche estaba en la entrada y las luces del salón encendidas. Vi su sombra moverse tras las cortinas y, por primera vez, no sentí ni dolor ni nostalgia. Solo una determinación gélida. Ya no estaba huyendo de un matrimonio tóxico, estaba corriendo hacia una vida mejor. Durante los meses siguientes, puse en marcha la maquinaria legal. Abrí mi propia cuenta, transferí la mitad exacta de nuestros ahorros, ni un euro más, ni uno menos, y contraté a Patricia Colmenar, una abogada de familia conocida por no andarse con chiquitas. ¿Tienes pruebas de este acoso?, me preguntó en su despacho de la calle Goya. Le enseñé el registro de llamadas, los mensajes de las hermanas y cómo habían intentado contactar con mis superiores en la constructora. ¿Y dice usted que fue a casa de sus padres a tacharlo de desequilibrado? Exacto. Patricia tomó notas con una sonrisa profesional y afilada. Podemos trabajar con esto, Antonio. En España el divorcio es libre, pero este comportamiento de control y manipulación es muy relevante para la liquidación. Firmé la demanda de divorcio esa misma tarde. Una cosa más, añadió Patricia. Contacto cero. No responda a nada. Si ella o las hermanas aparecen, usted mire al frente. Cualquier palabra suya será usada para pintarle como el marido vengativo. En la obra las cosas iban sobre ruedas. Me ascendieron a jefe de equipo y empecé a supervisar a 5 oficiales. Además, me matriculé en un curso nocturno de gestión de pymes, algo que siempre quise hacer pero que Estefanía siempre boicoteaba diciendo que no teníamos tiempo. 2 meses después, Patricia me llamó con novedades. Tu mujer ha contratado a un abogado de los caros. Alegan abandono de hogar y dicen que te niegas a ir a terapia de pareja para intentar sacar tajada en la liquidación de gananciales. Se me revolvieron las tripas. Incluso acorralada, intentaba manipular la ley. Pero tengo unas bajo la manga, continuó la abogada. Contraté a un perito informático. Su mujer ha estado pregonando que usted era agresivo y que ella escapó por seguridad. Pues bien, hemos encontrado publicaciones en Instagram de la misma noche que la abandonaron en Teruel. Me mostró las fotos. Eran Estefanía y sus hermanas en un bar de copas, levantando chupitos de pacharán con sonrisas de oreja a oreja. El pie de foto decía: Noche de chicas y libertad total. Sin lastre. Eran las 11 de la noche del sábado que me dejaron tirado.
Esto tumba su versión de esposa aterrorizada, sentenció Patricia. Nadie celebra así si tiene miedo de que su marido la persiga. En una de las fotos, Triana llevaba puesta mi gorra del Real Madrid, la que me había dejado olvidada en el asiento del copiloto. Me dio náuseas ver cómo se mofaban de mis pertenencias. El juicio fue un martes gris de marzo. Me puse mi mejor traje y me encontré con Estefanía en el pasillo. Ella intentó dedicarme una de esas sonrisas de cariño, vamos a arreglar esto, pero yo miré a través de ella como si fuera de cristal. Su abogado intentó retratarme como un hombre inestable que dejó a su mujer por un pequeño roce familiar. Pero cuando Patricia se levantó, el ambiente cambió. Presentó las capturas del chat, las fotos de la fiesta en Teruel y los registros de llamadas de las hermanas. Fue letal. No estamos ante un abandono, señoría, sino ante un plan de humillación orquestado con meses de antelación. Aquí tienen las pruebas de que celebraron el abandono mientras el demandante buscaba cómo volver a casa en mitad de la noche. El juez, un hombre de pocas palabras, revisó los folios en silencio. El abogado de Estefanía le susurraba cosas al oído mientras ella empezaba a palidecer. Finalmente, la sentencia fue clara. Divorcio concedido en mis términos, sin pensiones compensatorias y desestimando cualquier acusación de abandono o mala fe por mi parte. A la salida, Estefanía intentó interceptarme. Antonio, por favor, solo un minuto. Patricia se puso en medio como un muro. Nada de contacto. Hable con su abogado. Me subí a la furgoneta y suspiré hondo. 3 años después de aquella gasolinera, la pesadilla había terminado. Mis estudios dieron sus frutos y fundé Reformas Alonso. Empecé con chapuzas pequeñas, pero mi fama de ser un tío serio que cumple plazos me hizo crecer rápido. Santi fue mi primer empleado, y luego se unió Marcos. Hace un año me crucé con Marcos en una ferretería de Las Rosas. ¿Te has enterado de lo de Estefanía? Me preguntó. Hacía siglos que no pensaba en ella. Ni idea, cuéntame. Se ha vuelto a divorciar. Se casó con un compañero de su oficina a los 6 meses de lo vuestro y le ha durado un telediario. 1 año justo. La verdad es que no me sorprende, dije, y era la pura verdad. Estefanía y sus hermanas terminaron probando su propia medicina. Triana perdió su puesto en la agencia de marketing tras un lío legal por acoso laboral que manchó la imagen de su empresa. Nayara intentó difamarme en nuestro círculo común, pero cuando los amigos vieron las pruebas del divorcio, le dieron la espalda. Estefanía, tras su segundo fracaso matrimonial, vive ahora prácticamente aislada, atrapada en ese círculo tóxico con sus hermanas. Al final, algunas lecciones solo se aprenden por las malas. Y yo, por fin, aprendí la mía. Mi independencia no era algo que ellas tuvieran que enseñarme, era algo que ellas nunca debieron haberme quitado. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias. Me llamo Alejandro Martínez. Aquel día aparqué mi todoterreno frente a mi casa, en el barrio valenciano del Cabanyal, exactamente a las 10:14 de la mañana. En el aire flotaba ese bochorno denso y particular, donde el olor a salitre y yodo del puerto se mezcla con el aroma a pescado frito y café cargado que llega de las tabernas vecinas. Tras 30 años en el mar, me he acostumbrado a confiar solo en 3 cosas. Una brújula en buen estado, una escala de gato fiable y mi propia intuición. Si algo en la cubierta no está en su sitio, aunque sea un simple mosquetón mal puesto, prepárate para problemas. Esta vez, mi barómetro interno marcaba una caída brusca de la presión, a pesar de que en el cielo no había ni una sola nube. En mi maletero, dentro de un maletín especial resistente a los impactos con soportes de polímero blando, descansaba el objeto que había estado buscando durante los últimos 5 años. Muchos piensan que los marineros,
durante sus travesías, no hacen más que mirar al horizonte. Pero la realidad es que la flota moderna es digital. Y mientras nuestro portacontenedores, el María Teresa, surcaba pausadamente las olas del Océano Índico, yo pasaba mis guardias libres en Internet. Vivía prácticamente en foros internacionales cerrados de coleccionistas de equipos de navegación, rastreando subastas desde Singapur hasta Lisboa. Me enamoré de él. Un cronómetro marino de la firma Ulysse Nardin, fabricado en 1870. Conocía su historia casi de memoria. Perteneció a los descendientes del navegante principal de la legendaria fragata española Santa María. Para un profano, es solo una pesada caja de latón con engranajes. Para un profesional que sabe que instrumentos como este definieron el destino de imperios y salvaron miles de vidas en el siglo XIX, es una reliquia sagrada. Lo adquirí en Ciudad del Cabo, pagando una suma por la que se podría comprar un buen sedán alemán, pero para mí, ese precio era insignificante. Era un sueño materializado. Saqué el maletín y no me dirigí a la casa, sino al garaje. Ese lugar era mi verdadero refugio, mi propio puente de mando en tierra firme. Allí no había sitio para el caos. Todo, desde el juego de llaves inglesas hasta los destornilladores de precisión para mecanismos de relojería, estaba rigurosamente ordenado en paneles perforados. La limpieza era tal que, como solemos decir en la flota, se podría comer directamente en el suelo. Las paredes del garaje eran mi galería personal. Había convertido aquel espacio en un auténtico museo privado de historia marítima. A la izquierda, un ojo de buey de latón perfectamente pulido de un rastrero holandés. A la derecha, una colección de brújulas antiguas en estuches de madera, cada una con su propia biografía respaldada por certificados. En el centro colgaba el salvavidas del buque donde sobrevivía mi primera tormenta en el Golfo de Vizcaya. Deposité con cuidado el maletín con el cronómetro sobre el banco de trabajo, cubierto con una alfombrilla antiestática. Allí, rodeado por el olor a aceite lubricante de calidad y el silencio, me sentía a salvo. Aún no sabía que esa limpieza impecable pronto sería profanada, y que el orden que había construido durante años se vería amenazado por las personas que consideraba mi familia. Respiré profundamente, me limpié las manos con un trapo y miré hacia la puerta cerrada que conducía a la casa. Mis vacaciones habían comenzado oficialmente, pero mi intuición me advertía. Esta vez, la verdadera batalla no sería contra los elementos, sino dentro de estos muros. Lucía salió corriendo a recibirme apenas puse un pie en el umbral de la casa. Estaba, como siempre, ruidosa y radiante, envuelta en una nube de perfume caro. Su aroma costaba lo mismo que el alquiler de una semana de un piso en el centro de Madrid, y no pude evitar preguntarme a qué se destinaban realmente las sumas que le enviaba para sus estudios. En su abrazo había una alegría sincera, pero también percibí una extraña tensión, un ajetreo nervioso, como si temiera que yo empezara a hacer demasiadas preguntas antes de tiempo. Y entonces apareció él. Javier. No estaba simplemente de pie en la terraza. Encajaba en el paisaje con la gracia de un modelo de revista. Americana de lino de Massimo Dutti, zapatos caros sin calcetines y una sonrisa ligera y segura. Papá, te presento a Javier. Lucía literalmente resplandecía. Es el experto principal en antigüedades de la Galería Levante. Javier dio un paso adelante y me tendió la mano. Su apretón fue suave pero firme. Señor Martínez, es un gran honor conocerle. Lucía me ha contado mucho sobre sus viajes. Sabe, yo tampoco soy ajeno al mundo del mar. Mi abuelo sirvió toda su vida en la marina mercante, navegó en petróleros. Me pasaba horas contándome historias sobre tormentas en el Atlántico y lo importante que es sentir el mar. Supongo que de él heredé esta afición por la temática náutica. Asentí, sonriendo cortésmente, pero algo hizo clic en mi interior. Soy un viejo contramaestre y lo sé bien. El mar no son solo historias, es un lenguaje. Javier hablaba con elocuencia,
pero cuando mencionó que su abuelo echaba el ancla en un fondeadero de profundidad en medio de la niebla, utilizó términos que un verdadero marino jamás pondría juntos. Flaqueaba en cosas sencillas que el nieto de un marino de estirpe debería conocer por instinto. Era como una nota falsa en una canción bien conocida. No dejé que se notara, pero mi radar interno ya había fijado el blanco. Papá, Javier te ha traído un regalo. Lucía señaló la mesa del salón. Allí había una caja de tabaco dominicano de élite y, para mi sincera sorpresa, una pieza rara para cestantes antiguos que yo había mencionado de pasada en una conversación telefónica hacía 3 meses. Javier se acercó. Encontré esta pieza en una subasta en Sevilla, Alejandro. Recordé las palabras de Lucía y supe de inmediato que debía estar en su colección. Es una pequeña muestra de mi respeto hacia su enorme labor. Durante toda la velada, Javier se comportó de forma impecable. No me preguntó por mis ingresos ni por mis seguros. Al contrario, hablaba con entusiasmo de su trabajo, de lo importante que es preservar la historia de España y de cuánto admira a las personas que, como yo, la recogen pieza a pieza durante años. Pero sentía cómo estudiaba el entorno de reojo, cómo su mirada registraba el valor de los muebles y de los cuadros de las paredes. ¿Me enseñará su santuario?, preguntó suavemente después de cenar. Lucía dice que su garaje es algo especial. Abrí con gusto las puertas de mi garaje. Estaba orgulloso de aquel lugar. Allí no había objetos al azar ni rastro de polvo. En las paredes, estrictamente en sus lugares, reposaba mi colección. Campanas de barco pulidas hasta un brillo de espejo, instrumentos en marcos de roble, mapas antiguos protegidos por cristales especiales. Vi cómo la mirada de Javier se deslizaba con avidez por los estantes. Elogió los mapas, admiró la brújula, pero yo lo guié deliberadamente hacia el banco de trabajo principal. Allí, bajo la luz directa de una potente lámpara LED, en su maletín abierto, estaba el cronómetro Ulysse Nardin. Sin trapos viejos, sin suciedad. Brillaba como una corona sobre un cojín de terciopelo. Aquí está, dije sencillamente. Mi última adquisición. Lo traje hace 3 días. En ese momento, la máscara de Javier se agrietó por una fracción de segundo. Yo estaba a su lado y vi cómo literalmente se le cortaba la respiración. No era solo la alegría de un coleccionista, era el impacto de un depredador que acababa de ver la presa de su vida. Reconoció al instante el número de serie y el sello. Sus dedos se movieron involuntariamente, quiso tocarlo, pero apretó los puños a tiempo. Se puso las gafas, se inclinó sobre el instrumento y en el garaje solo se escuchó el tic-tac del mecanismo. Cuando se enderezó, su rostro estaba absolutamente calmado y su voz sonaba sospechosamente plana. Una pieza bonita, Alejandro, dijo, ocultando cuidadosamente los ojos. Realmente, una réplica de muy alta calidad de principios del siglo XX. Sabe, en aquellos años se hacían copias magníficas para los interiores de las casas ricas. Un recuerdo simpático, pero me temo que como anticuario debo decepcionarle. No tiene un gran valor histórico. El latón se ha oscurecido y el mecanismo probablemente esté desgastado. Si quiere, puedo llevármelo a nuestro taller, limpiarlo todo con productos profesionales. Totalmente gratis, como favor personal. Sonreí y le di una palmada amistosa en el hombro, aunque por dentro me sentía como el hielo. ¿Una réplica, dices? Bueno, no importa, me sigue gustando como suena. Gracias por tu sinceridad, Javier. Aquella noche no pude pegar ojo. Miraba el techo en penumbra y repasaba aquella conversación una y otra vez. Un experto de su nivel, trabajando en la Galería Levante, sencillamente no podía confundir un original de 1870 con una réplica. Era imposible. Me estaba mintiendo a la cara. Y si un hombre subestima deliberadamente el valor de algo, es porque ya está trazando planes para apoderarse de ello.
Comprendí que Javier no era solo el prometido de mi hija. Era un buitre que había entrado en mi casa al oler una ganancia fácil. Y lo peor de todo. Vi en los ojos de Lucía, mientras estaba de pie junto al banco de trabajo, que no le sorprendieron sus palabras. Estaba en el juego. Y aquel tranquilo puerto familiar se transformaba ante mis ojos en una zona de combate. Pasó una semana. Me comportaba como de costumbre. Revisaba la casa, trasteaba en el garaje, pero en mi interior se gestaba un cálculo frío y matemático. Comprendía que Lucía estaba prisionera de su enamoramiento y de las ilusiones que Javier había construido magistralmente a su alrededor. Las acusaciones directas contra él no habrían servido de nada a sus ojos, yo simplemente me convertiría en un viejo insensible que no entiende los sentimientos modernos. Para salvar a mi hija, no solo necesitaba desenmascarar a Javier, sino obligarlo a él mismo a saltar al abismo. En la flota, esto se llama maniobras en condiciones lo más parecidas posible a las de combate. El martes por la noche los reuní para cenar. Elegí deliberadamente la cocina de casa en lugar de un restaurante ruidoso. El silencio del hogar es el mejor fondo para detectar la falsedad en una voz. Me senté a la cabecera de la mesa, revolviendo el azúcar de mi café ya frío con una lentitud ostentosa, mirando un punto fijo en la pared. Javier y Lucía, por el contrario, estaban de muy buen humor. Discutían con entusiasmo los detalles de la boda. Un florista de Madrid había prometido traer una partida de orquídeas raras directamente de Tailandia, y el precio de aquel capricho equivalía al salario de 6 meses de un marinero. «Papá, estás un poco pálido hoy», dijo Lucía, despegando finalmente la vista de la pantalla de su smartphone, donde hojeaba un catálogo de tartas de boda. «Espero que no hayas pescado alguna fiebre en tus trópicos. Tienes que estar en forma. Dentro de un mes tenemos que hacer el pago final del castillo de Santa Bárbara». El administrador envió el presupuesto. 35.000 euros solo por el alquiler y la seguridad. Suspiré profundamente, dejé la cucharilla en el borde del plato y los miré. Me esforcé para que mi voz sonara quebrada, con esa ronquera que aparece en alguien que ha perdido el suelo bajo sus pies. «Lucía. Javier. Tengo malas noticias. Esta mañana recibí una carta de la dirección de Transmed. Debido a la crisis en el Mar Rojo y a los constantes ataques a nuestros portacontenedores, la compañía está sufriendo pérdidas catastróficas. Todos los pagos de bonificaciones del último año han sido congelados por tiempo indefinido. Además, mis ahorros en el fondo de pensiones corporativo también están en duda. En este momento, no tengo acceso a efectivo». En la cocina se hizo un silencio tan pesado que se oía el tic-tac mecánico del reloj sobre la puerta. Lucía, como en cámara lenta, dejó el teléfono sobre la mesa. «¿Qué quieres decir con congelados?». Su voz se volvió seca y afilada al instante. «Papá, la boda es en 2 meses. Los vestidos se están cosiendo, los anticipos están entregados, las invitaciones están impresas en papel de diseño. No puedes decir simplemente que no hay dinero. Es una irresponsabilidad. Lo siento, hija. Ahora mismo, en mi cuenta principal apenas hay lo suficiente para pagar los servicios y la comida hasta mi próximo embarque. Tendremos que cancelarlo todo. O, al menos, posponerlo hasta el año que viene, cuando la situación de la compañía se estabilice». Observé de reojo a Javier, sin girar la cabeza. Su impecable máscara de yerno atento y nieto de marinero se agrietó profundamente. No se apresuró a consolarme, ni dijo que ellos se las arreglarían solos o recortarían gastos. Se enderezó lentamente, se ajustó los gemelos de su cara americana y en sus ojos vi ese brillo frío y febril del revendedor que acaba de comprender que su gran negocio se desmorona. «Señor Martínez», dijo con voz melosa, midiendo cuidadosamente sus palabras, «esto es sumamente lamentable. Pero usted tiene un archivo muy rico.
Su garaje está lleno de cosas que para los verdaderos coleccionistas valen una fortuna. ¿No habrá llegado el momento de deshacerse de algo de ese trasto viejo? Por la felicidad de su única hija, para que este día sea como ella merece. Fingí que esa idea me causaba un dolor casi físico. Me llevé la mano al pecho y gesticulé con amargura. ¿Mis cosas? Javier, esto no son simples objetos, es mi vida, mi memoria. Además, tú mismo lo dijiste. Ese cronómetro de Ciudad del Cabo es solo una réplica. Un buen recuerdo, pero nada más. No daría ni 500 euros por él. ¿Quién quiere viejos instrumentos de latón en la era de la navegación digital? Javier no dijo nada, pero noté cómo apretaba los puños bajo la mesa hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Se tragó el cebo con todo y anzuelo. Ahora él y Lucía estaban convencidos de que yo estaba en la ruina, y el robo de la réplica, que Javier consideraba un original incalculable, se convertiría para ellos en la única forma de salvar su lujosa boda. Pensaban que me estaban acorralando, sin sospechar que yo ya les había preparado la trampa perfecta. La intriga que Javier comenzó a tejer en torno a mi familia era tan predecible como la marea. 2 días después de aquella tensa cena, anuncié que debía viajar urgentemente a Madrid, supuestamente a la oficina central de la compañía Transmed, para intentar recuperar, a través de abogados, al menos una parte de mis ahorros congelados. Al despedirse, Lucía me abrazó. Sus manos temblaban y su mirada delataba confusión y culpa. Ella no era una ladrona, yo podía verlo. Era simplemente una chica asustada a la que un manipulador profesional había convencido de que estaban haciendo un bien para salvar a su padre. Evitaba mirarme a los ojos, y en ese silencio yo no leía maldad, sino el peso del secreto que le habían impuesto. En realidad, no fui a ninguna parte. Tan pronto como mi todoterreno dobló la esquina, me pasé al coche de mi viejo amigo Manuel, un capitán jubilado. Su villa estaba a solo 3 manzanas y, desde su casa de invitados, tenía una vista perfecta de mi calle. Abrimos el portátil y pusimos en pantalla la señal de las cámaras que yo había instalado discretamente en el garaje meses atrás. Soy contramaestre y estoy acostumbrado a que en el barco todo debe estar bajo control, especialmente cuando intuyes que hay ratas en la bodega. Pero Javier no conocía el secreto principal de esta partida de ajedrez. El miércoles por la noche, cuando la casa quedó en silencio, realicé mi propio enroque. Saqué el auténtico cronómetro Glissenardin de 1870 de su maletín de seguridad y lo llevé a una caja fuerte en el banco. En su lugar, coloqué una copia. Pero no era la falsificación barata que Javier seguramente planeaba darme el cambiazo. Era una réplica de museo de alta calidad que yo había comprado a un maestro en Lisboa años atrás. Exteriormente era impecable. El mismo peso, la misma pátina noble sobre el latón, los mismos grabados minúsculos. Pero por dentro latía un corazón electrónico. Un mecanismo de cuarzo moderno, ingeniosamente oculto tras engranajes decorativos falsos. En la pantalla del portátil vi cómo, exactamente a las 23:15, la puerta de mi garaje se abría silenciosamente. Javier entró primero, con paso firme, casi como si fuera el dueño. Lucía le seguía, sostenía la linterna, pero su mano temblaba visiblemente, iluminando en la oscuridad ora un ancla vieja, ora el estante de los mapas. Javi, quizás no deberíamos. Su susurro, distorsionado por los altavoces, estaba lleno de dudas. Esperemos a papá, preguntémosle una vez más. Lucía, escúchame. Javier se detuvo y la tomó por los hombros, su voz era suave como la miel. Tu padre es demasiado orgulloso. Preferiría arruinarse antes que admitir que necesita ayuda. Solo nos llevamos esta réplica para una limpieza profesional. Mi joyero la pondrá a punto, encontraré un comprador y le entregaremos el dinero a tu padre como un pago del seguro o ayuda de un fondo. Lo estamos salvando, ¿entiendes? Lucía sollozó y asintió. Creía cada una de sus palabras.
Le iluminó el banco de trabajo mientras él, con rapidez y destreza, sacaba de su bolsa su propia falsificación preparada de antemano. Ahora simplemente cambiaremos un recuerdo por otro, seguía instruyéndola Javier, mientras sus manos realizaban el cambio. Me llevo este instrumento y en su lugar pongo uno exactamente igual, restaurado. Tu viejo abre la tapa una vez al mes solo para limpiar el cristal. Ni siquiera notará la diferencia. Y cuando lo hayamos arreglado todo, nos estará agradecido. Yo estaba sentado frente al monitor en casa de Manuel, hundiendo los dedos en el borde de la mesa hasta que me dolió. Me dolía ver con qué facilidad disponía de la confianza de mi hija. Javier, creyéndose un gran estratega y experto, en ese momento resultaba patético. Lo cómico de la situación era que él, en su exceso de confianza, acababa de robar mi réplica de alta calidad para sustituirla por su propia falsificación barata. Había gastado tiempo y dinero en fabricar un señuelo, esperando robar un original incalculable, y al final se llevaba en la bolsa otro señuelo. Robaba un vacío, creyendo fervientemente que tenía entre manos el tesoro de mi vida. Bueno, Alejandro, Manuel me puso la mano en el hombro cuando en la pantalla apagaron la linterna y salieron del garaje. ¿Llamamos a la policía? ¿Cogemos a ese miserable ahora mismo, antes de que se aleje? No, Manolo, cerré la tapa del portátil. Mi mirada se perdió en la oscuridad tras la ventana, hacia donde Valencia dormía. Esperaremos. Quiero que este experto llegue hasta el final de su juego. Mañana llevará esta mercancía a gente seria. Y cuando comprendan que les ha traído un juguete de plástico bajo la apariencia de una reliquia, empezará la verdadera tormenta. Quiero que Lucía vea su ruina con sus propios ojos. Que comprenda que su salvador es, en realidad, un ladrón común que no duda en utilizar incluso a los más cercanos. La intriga no había hecho más que empezar. Y el siguiente movimiento en esta partida era el mío. Después de aquella noche en que Javier y Lucía realizaron el cambio en el garaje, se instaló en la casa un silencio extraño y febril. Regresé de mi supuesto viaje a Madrid al día siguiente, fingiendo un abatimiento profundo. Me senté en el salón, con la cabeza entre las manos, y Lucía corrió de inmediato hacia mí. En sus ojos vi un dolor y un miedo sinceros, pero no era miedo por el instrumento robado, sino por mí. Javier, de pie en el umbral, apenas me dedicó una mirada de soslayo en la que se leía una superioridad mal disimulada. Papá, todo saldrá bien, susurraba Lucía, estrechándose contra mi hombro. Javier dice que tiene contactos, que se le ocurrirá algo. Encontraremos una salida, no te preocupes tanto por el dinero. La miraba y comprendía. Javier la había manipulado profesionalmente. Segaramente le había inculcado que el robo de la réplica era un acto de bien. Que venderían una minucia que su padre de todos modos no valoraba y que, con ese dinero, organizarían la boda sin cargarme de deudas. Ella no era una ladrona por naturaleza, era una persona influenciable, y esa certeza me escocía por dentro más que cualquier traición. Creía que estaba salvando a nuestra familia ayudando al hombre que, simplemente, la estaba utilizando. El viernes por la mañana, Javier anunció que debía marcharse a Barcelona para una reunión importante con inversores. Estaba artificialmente animado, revisando constantemente su mensajería y ajustándose el cuello de la camisa. Lucía lo despidió en la puerta, mirándolo a los ojos con esperanza. Javi, ¿estás seguro de que ese coleccionista? Bueno, ¿de que todo saldrá bien? Preguntó en voz baja mientras yo, supuestamente, dormitaba en el sillón. Cielo, cálmate, Javier le acarició la mejilla, y en ese gesto había tanto calor como en el movimiento de una serpiente. Es una oportunidad única. Tu padre envejece, está enredado en deudas. Solo tomamos algo que está ahí parado para construir nuestro futuro. Él mismo nos dará las gracias después, cuando te vea convertida en una novia feliz. En cuanto su coche desapareció tras la esquina, me levanté. Había llegado el momento de actuar.
Sabía a dónde se dirigía. Javier no era un jugador de primera división, era un buitre de medio pelo. Su camino lo llevaba a un club de antigüedades privado en las afueras de Valencia, donde traficantes grises daban salida a objetos robados. Llamé de antemano a mi conocido de la Guardia Civil, el capitán Sergio, con quien años atrás había trabajado en el puerto. Sergio, tengo información sobre un intento de venta de una falsificación bajo la apariencia de patrimonio nacional. Sí, el mismo cronómetro. No, no lo detengas de inmediato. Deja que entre en el edificio y comience la transacción. Quiero que lo enganchen en el momento en que el experto del comprador abra la caja. Insistí en que Lucía viniera conmigo. ¿A dónde, papá? ¿Para qué? Preguntaba ella, desconcertada, mientras yo prácticamente la obligaba a subir al coche. Vamos a salvar tu boda, hija. ¿Y tu vida?, respondí escuetamente. Mi voz no admitía réplicas, era la voz de un contramaestre en el momento de una avería crítica en el buque. Aparcamos frente a un edificio discreto de pesadas puertas de roble. 20 minutos después, Sergio, vestido de paisano, llamó a la ventanilla. Están dentro. El comprador es alguien serio, ha traído a su propio tasador. Sígueme, Alejandro. Lucía, mejor quédese usted aquí. No, miré a mi hija. Ella tiene que ver esto. Entramos en un despacho en penumbra, amueblado con piezas pesadas. Javier estaba sentado a la mesa. Frente a él, mi maletín. Tenía aire de triunfador mientras disertaba sobre la procedencia única y el volante de oro del Ulysse Nardin. Enfrente, un hombre mayor con gafas de cristales gruesos sostenía el cronómetro con delicadeza. ¿Afirma usted, señor Santos, que se trata de un original de 1870? Preguntó el anciano con voz chirriante. Sin duda alguna. Yo mismo realicé el peritaje preliminar. Es la joya de la corona de la colección de un viejo marino. Javier esbozó una sonrisa casi imperceptible, lanzando una mirada a Lucía, que se había quedado petrificada en el umbral. El anciano sacó un destornillador fino y desenroscó con cuidado la tapa trasera. Un silencio sepulcral inundó la sala. Lucía se inclinó hacia adelante, sus nudillos estaban blancos por la fuerza con que apretaba su bolso. ¿Esto es una broma? El anciano levantó la vista hacia Javier. Su voz temblaba de ira. Giró el instrumento hacia la luz. Dentro de la caja de latón, donde debería haber estado un mecanismo complejísimo con rubíes, se veía un panel de plástico pegado toscamente, con una diminuta pila y un módulo de cuarzo de 5 euros. ¿Qué? Javier se levantó de un salto, volcando la silla. No puede ser. Yo mismo. Yo vi. Ha intentado venderme un trozo de basura por 80.000 euros. Gritó el comprador. No solo me ha fallado a mí, ha comprometido a toda nuestra red. En ese momento, di un paso al frente. No ha intentado vender basura, señores. Simplemente robó basura pensando que había engañado a un viejo contramaestre. Javier se dio la vuelta. En fracciones de segundo, su rostro pasó del triunfo a una palidez mortal. Me vio a mí. Vio a Lucía, cuyas mejillas estaban surcadas por lágrimas, no por la pérdida del dinero, sino por la comprensión de quién era realmente el hombre que tenía delante. Papá. Susurró ella. Pero Javier dijo que era una réplica. Dijo que solo te estaríamos ayudando. Te mintió, Lucía. Sabía que era el original. Quería robarme un sueño dándome el cambiazo con una baratija, y al final lo que robó fue mi propia falsificación. Miré a Javier. Has perdido, experto. Le has robado un cascarón vacío a un hombre acostumbrado a sobrevivir en el océano. Sergio puso una mano sobre el hombro de Javier. Javier Santos, queda usted detenido por estafa en cuantía mayor e intento de robo de propiedad privada.
Lucía se cubrió la cara con las manos y rompió a llorar. En ese instante comprendió por fin que el hombre por el que estaba dispuesta a enfrentarse a su padre solo había visto en ella una herramienta para acceder a mi garaje. Su enamoramiento había sido el combustible para la codicia de él. Lleváoslo, dije en voz baja. En mi barco ya no queda sitio para las ratas. En el despacho del club de antigüedades se instaló un silencio pesado y asfixiante. Javier permanecía de pie, aferrando con los dedos el borde de la mesa, mientras su rostro pasaba de un tono gris a uno terroso. Alternaba la mirada entre mí y la caja abierta del cronómetro, donde los engranajes falsos convivían con una pila barata. En sus ojos se reflejaba un terror primitivo. Comprendió que no solo había perdido dinero. Había perdido su vida. Lucía estaba junto a la puerta, con las palmas de las manos apretadas contra los labios. Sus hombros se estremecían. No era un simple llanto, era el derrumbe de todo el mundo que Javier había construido para ella a base de promesas falsas y oro ajeno. Papá. Susurró, dando un paso hacia mí. Él decía. Juraba que tú mismo querías venderlo, pero que te daba vergüenza. Que era para nosotros. Te mentía con la misma facilidad con la que intentó engañar a estas personas. Lucía, miré a mi hija, y en mi voz no había ira, solo un cansancio infinito. No es el nieto de ningún marino. Es solo un buitre que olisqueó el aroma de la madera vieja y el latón. De repente, Javier se sobresaltó y su rostro se contrajo en una mueca de maldad. ¿Tú qué vas a entender, viejo? Gritó, perdiendo los últimos restos de compostura. Estás sentado sobre un montón de tesoros mientras tu hija sueña con una vida normal. Eres un tacaño, un amargado. Solo quería tomar lo que de todos modos ibas a dejar que se pudriera en tu garaje. Ni siquiera me inmuté. En el puente de un buque durante una tormenta, los gritos no ayudan, lo que se necesitan son acciones. No has tomado nada, Javier, respondí con calma. Solo nos has mostrado quién eres en realidad. El cronómetro auténtico está ahora en una caja de seguridad bancaria, bajo custodia. Y lo que tienes en las manos es mi regalo para ti. Tu verdadero reflejo. Una cáscara brillante y plástico barato en el interior. En ese momento, el capitán Sergio hizo una seña a sus hombres. A Javier lo giraron bruscamente y le pusieron las esposas. Javier Santos, queda usted detenido por intento de estafa en cuantía mayor y apropiación indebida de propiedad privada. La voz de Sergio cincelaba cada palabra. Su licencia de experto queda anulada hoy para siempre. Mientras se lo llevaban, siguió gritando maldiciones, pero éstas se fueron apagando en el largo pasillo hasta ser sustituidas por el portazo de la entrada. Lucía se desplomó agotada en un sillón. ¿Qué pasará ahora, papá? Preguntó sin levantar la vista. Ahora, hija, vamos a aprender a distinguir el oro del latón. Sin chaquetas relucientes ni palabras mentirosas. Han pasado 8 meses. Estoy en el alerón del puente de un buque que navega frente a las costas de Australia. El sol se hunde lentamente en el océano, tiñendo el agua de un color oro fundido. Aquí, a 5.000 millas de Valencia, todo parece cristalino. Cuando regresamos del club aquel día, no le solté ningún sermón a Lucía. Simplemente puse unos documentos frente a ella. Vendí nuestra gran casa del Cabanyal. Ya no necesitaba tanto espacio impregnado de recuerdos amargos. Con el dinero obtenido, liquidé todas las deudas que ella había acumulado siguiendo los consejos de Javier y le dejé una pequeña suma. Lo justo para alquilar un piso modesto y sobrevivir 6 meses hasta que encontrara trabajo. Este es tu balsa de salvamento, Lucía, le dije entonces. Pero tendrás que remar tú misma. Ya no voy a construir más palacios de arena para ti. Si quieres una vida de verdad, constrúyela con tus propias manos. Lloró, me pidió perdón y juró que cambiaría. Y, a juzgar por sus escasas cartas, ha empezado a hacerlo.
Ahora trabaja como asistente administrativa en una empresa de logística portuaria. Ya no usa perfumes de 500 euros, pero en su voz, cuando hablamos por teléfono, escucho por primera vez en muchos años no caprichos, sino la confianza serena de quien conoce el valor de un euro ganado con honradez. Mi cronómetro Ulysse Nardin de 1870 se encuentra ahora en el Museo Marítimo de Valencia. Manuel me envió una foto. Preside el centro de la sala, tras un cristal blindado, y bajo él reza una placa. Donación del contramaestre Alejandro Martínez. Instrumento de navegación que salvó el honor de una familia. Es lo único que me une a la costa, y me alegra que esté allí. Ya nadie podrá robarlo. Javier fue condenado a 3 años de prisión. Su reputación en el mundo de las antigüedades ha sido destruida de forma tan radical que, al salir, con suerte le confiarán la venta de periódicos. Pero eso ya no me preocupa. El mar me enseñó la regla de oro. Si un cabo está podrido, no se puede remendar. Hay que cortarlo, por mucho que duela. De lo contrario, en la próxima tormenta, nos matará a todos. Yo corté ese cabo y ahora mi barco sigue el rumbo correcto. En mi vida ya no hay lugar para la falsedad. Solo queda el viento salobre, una tripulación fiable y un horizonte despejado por delante. Gracias por haber escuchado mi historia hasta el final. Si les ha llegado al corazón, denle a me gusta. Escriban en los comentarios qué habrían hecho ustedes en el lugar de Alejandro y no olviden suscribirse al canal. La vida es el océano más imprevisible de todos, y es vital que su cronómetro marque siempre la hora exacta, aunque la verdad duela. Cuiden de sus seres queridos.